Uy. Bueno, vamos a continuar con la última mesa debate del día de hoy. Una de las cosas que agradezco a Feminista Rota y a este Congreso es que no haya llamado a ninguna de las mesas mesa redonda. Porque luego nunca hay una mesa redonda y a mí como que me fastidia, me desequilibra mucho eso. Porque me paso durante todas las intervenciones buscando la mesa. Entonces, agradezco muchísimo que no lo hayan llamado así, lo hayan llamado mesa debate, que me encanta. Vamos ahora con una mesa debate muy interesante y es cómo el feminismo debe atravesar todos los ámbitos, absolutamente todos. Y tenemos a veces también que bajarnos un poco del feminismo de semáforo y el feminismo de cruce urbano. Y sobre todo tenemos que mirar hacia el feminismo rural, porque realmente la verdadera revolución de lo rural creo que es la presencia del feminismo en ese ámbito precisamente. Ámbito en el que las mujeres siempre han sido unas trabajadoras natas, en las que muchas de nosotras tenemos abuelas que vinieron del ámbito rural y que realmente estuvieron trabajando durante toda su vida durísimamente para dar una mejor vida a sus hijas y a sus nietas. Por eso creo que el homenaje de hoy hacia la mujer rural tiene que ser del de todas las mujeres que tenemos algo de origen rural en ese sentido. Vamos primero a ver un vídeo y luego presentaremos a las ponentes. Y para hablarnos del mundo rural, de la mujer rural y del ecofeminismo, tenemos con nosotras, y por favor ruego suban al escenario, doña Gema Matos del Barrio, doña Carmen Martínez Ramiro, doña Irene García Macías. Modera la mesa doña Cristina Sánchez Bonelo. Bueno, qué emoción, ¿no? Compartir espacio. Yo voy a empezar dando las gracias a Carmen Lanagrán Aro como representante de la Asociación Feminista de Feministas de Rota por la acogida, porque nos ha brindado este espacio a la recientemente creada Asociación de Mujeres Feministas Campo de Gibraltar, que ella, por dar visibilidad, pues ha dicho, venga, Cristina, te sube. Y así nos apoyamos y hacemos activismo y motorizamos, estructuramos y hacemos que las feministas estemos presentes en todos los espacios. Así que gracias, Carmen. Estoy acompañada de 3 mujeres impresionantes, 3 profesionales de muchos años. Voy a seguir guión porque una no está acostumbrada a
a estas tareas. Voy a empezar por Carmen Martínez Ramiro, que está vinculada al mundo del corporativismo agroalimentario desde el 1987, ¿no parece, Carmen? En la actualidad forma parte del equipo técnico de cooperativas agroalimentarias de España y asume la responsabilidad en el Departamento de Igualdad de Oportunidades y Formación. Dos áreas muy interesantes para transformar los espacios. Tenemos también a Irene Macía, que en la provincia de Cádiz la conocemos todas. Ella ha sido alcaldesa de Sanlúcar de Barrameda, la más joven alcaldesa de la provincia, con 27 años. Ha sido también secretaria general del PSOE de Cádiz. Está en la ejecutiva regional del PSOE andaluz. Ha sido 7 años presidenta de la Diputación de Cádiz, también la primera mujer en ocupar ese puesto, ese cargo, ese espacio, y desde el 2022, es diputada regional en el Parlamento andaluz, representando también a la provincia de Cádiz. Como no, Cádiz y Irene van de la mano. De la mano. Y tenemos también a Gema Matos del Barrio, que ella es funcionaria de carrera de la Administración Central del Estado. Lleva también muchísimos años, todas ellas llevan muchísimos años de labor profesional. En 15 años en el Instituto de las Mujeres, y en los 3 últimos años se encargó del Servicio de Género, Medio Ambiente y Cambio Climático. También ahora mismo inicia una nueva etapa en la Dirección General de Derechos con Personas con Discapacidad, que también es un área, exactamente, eso iba a decir, es muy necesaria. Hay campos donde es muy necesaria la perspectiva de género en el mundo de la discapacidad. Para las personas con discapacidad es súper importante que exista esa perspectiva. Y bueno, ella es graduada en Gestión Administración Pública y especialista en Políticas de Igualdad. Las 3 son especialistas en políticas de igualdad. Vamos a poner en el centro la mujer rural. Vamos a hablar de la mujer rural, que a mí me gustaría hacer referencia al mundo rural donde se supone que vive esa mujer rural. Últimamente se ha puesto en valor las características positivas de ese mundo rural, como es que es una sociedad más comunitaria, donde se prestan más apoyos vecinales, donde hay más redes, donde el ritmo es más lento, se reduce el estrés, ¿no?, de las ciudades, donde además estamos más en contacto con la naturaleza, pero si lo vemos con perspectiva de género, es un mundo también donde se controla mucho más los estereotipos, que cumplamos los estereotipos de género, se nos cancela y se nos castiga si no lo hacemos, donde también el acceso a los recursos, a los servicios, al mundo laboral, a la formación, al transporte es más limitado, donde hay una desigualdad en el acceso a la tierra. Tenemos datos del INE del 2023. En el mundo rural viven más de 3,5 millones de mujeres, de las cuales solamente el 32% es titular de tierra, de explotación. Y después también tenemos un informe de FADEMUR que lo voy a traer a colación porque me parece muy interesante, que está estudiando la violencia de género en el mundo rural, donde más del 80% de las mujeres entrevistadas hablaban de machismo generalizado en el mundo rural. Ese es un dato que me ha llamado poderosamente la atención. Y bueno, aparte de esto, señalar también que las mujeres rurales son, por denominación, resistentes. Y son resistencia pura porque el entorno no es fácil. Yo voy a empezar invitando a Irene a que nos hable de qué es, a qué llamamos, de qué consideramos como mujer rural, qué características tiene.
una mujer para considerarla rural o no. Muy bien, bueno, me vais a permitir que ya estamos casi en familia, ya no estamos en prime time, amigas, con que relajaros, porque tengo a las dos que tengo aquí al lado, están muy nerviosas. Y quiero trasladar fundamentalmente mi agradecimiento infinito a Carmen, en primer lugar por permitirnos estar aquí, a todas. Yo no soy especialista de absolutamente nada, soy una más de vosotras que viene a aprender y que creo que este tipo de congresos te permite eso, aprender, refrescar, reencontrarte con gente y con mujeres apasionantes. Detrás de cada una de ustedes seguro que hay una magnífica historia que contar, pero que no se publican en ningún medio, no aparecen en los papeles y, por tanto, la importancia de este tipo de congresos creo que se hace fundamental. Carmen me ha hecho un magnífico regalo porque yo me siento un poquito parte de este congreso. Se inició, se fraguó cuando yo todavía era presidenta de la Diputación, pero fíjate, casualmente, después de las 3 ediciones nunca he podido participar aquí y decir lo orgullosa que me siento de que sea Cádiz la cuna de la libertad, un municipio como Rota, que es magnífico, como habéis podido comprobar. Nos reencontremos con el feminismo y sobre todo con tantas mujeres de distintas generaciones que de verdad creo que el objetivo principal es que seamos capaces de tejer una potente red entre todas. Pero me ha hecho Carmen un magnífico regalo y es conocer a estas dos mujeres. Y por eso creo que eso va a ser además ya una historia de por vida, de eso de lo que el Congreso una no lo va a separar el patriarcado, por supuesto. Y por tanto yo en este sentido me siento enormemente orgullosa de haberlas conocido a las dos y donde más allá de que es verdad que estamos hoy aquí para hablar de un concepto probablemente complicado, sí me gustaría que al menos intentáramos contextualizar qué es lo que queremos contaros. En primer lugar, no queremos aburriros, porque de aquí lo que tenemos que salir es con las pilas cargadas para hacer mucho más feminismo, feminismo del bueno, adaptado a cada uno de nuestros territorios, de nuestros centros de trabajo, de nuestras familias, pero sobre todo además porque nosotros sí nos hemos preocupado de intentar al menos que lo que hoy trasladáramos fuera útil, para que lo pudierais utilizar. Y es cierto que hablar de feminismo y sobre todo unido a un concepto que probablemente no ocupa un debate en este tipo de congresos como es la mujer rural, a nosotros nos ha parecido todo un acierto. Probablemente es una parte invisible en muchísimas ocasiones, que corresponde también a la realidad territorial de muchos de nuestros pueblos, también en la provincia de Cádiz, que ahora os daré algún que otro dato para que lo sepáis. Pero es verdad que era un concepto tan amplio, en muchas ocasiones incluso manoseado, que se refleja como una imagen que probablemente no es la mujer real de la mujer rural de hoy. Y también es cierto que el propio texto de esta mesa de debate aglutinaba distintos conceptos que permitían distintas miradas. Por eso queremos que hoy le dediquemos una parte, una mirada de atención a la mujer rural, a la que también tenemos que dedicar con ahínco que existan esas políticas de acierto para que el feminismo de verdad cuaje. Por mi parte, contaros alguna experiencia desde la parte pública. Yo decía que no soy especialista, pero soy una afortunada, porque he tenido el poder de decidir. Y creo que es tan importante que las mujeres estemos en los puestos de decisión para hacer las cosas de forma distinta, que hoy me permite hablaros hoy aquí, no os veo las caras porque es verdad que esto de las luces nos pone en situaciones más complicadas, pero os puedo contar muchas de las experiencias que hemos hecho desde lo local, que yo estoy convencida que esas pequeñas cosas hacen cambiar la filosofía y sobre todo la realidad. Luego Carmen nos va a dar una visión optimista desde el emprendimiento que trae el ámbito cooperativo, que aunque es cierto que no siempre está ligado a las mujeres, pero que se ha ofrecido una buena oportunidad para que las mujeres, a través de esa mirada optimista, tengan una oportunidad de encontrar la fórmula de poder desarrollar esa buena idea o poder formalizar de una manera mucho más profesional su actividad agraria. Y, por tanto, va a ofrecernos una imagen de ahí. Y luego nos va a revolucionar Gema, porque nos va a dar la mirada del presente y del futuro, no solo para las mujeres rurales, sino que tiene que ser un compromiso para todas, porque permite sobre todo una protección de nuestro medio natural, que si cabe lo tienen con mayor sensibilidad a la gente que vive en el ámbito rural, pero es que es incorporar una nueva filosofía a la que tiene que ser del ingrediente necesario de ese nuevo feminismo ligado al ecofeminismo. Sé que vamos a aprender mucho, aunque, como os digo, las dos estaban muy preocupadas por acertar y yo les dije que venimos a compartir con nuestras hermanas lo que estamos haciendo.
Sois mujeres empoderadas que vais a tener esa capacidad de hacerlo. Y hablar de la mujer rural en Andalucía, permitirme que lo centre aquí, que lo centre además un poquito más en mi provincia. Creo que bastan las palabras o las razones para explicar por qué lo tenemos que hacer. Andalucía es una de las comunidades autónomas más grandes en población que existen en nuestro país. Más de 2 millones de mujeres viven en el ámbito rural y, por tanto, eso significa que en una provincia también como la nuestra, que probablemente es de las provincias más distintas a las provincias con el resto de Andalucía, solo hay 30 municipios que están por debajo de los 5.000 habitantes, pero que tienen un índice de ruralidad que obliga a intentar llevar a cabo políticas activas que hagan que esa igualdad de oportunidades llegue a todos los rincones. Es verdad que no hay una única explicación de una mujer rural, porque mujeres rurales son, de alguna manera, todas las que viven en el ámbito rural. Siempre se asocia el binomio, ¿no?, de mujer rural y agricultura. Pero hoy día no es así. Incluso, si me apuran, las mujeres que viven en el ámbito de la agricultura también son distintas. Hoy hay mujeres que incorporan la innovación, la investigación, para que sus productos sean distintos. Han sido capaces de diversificar, de hacer cosas nuevas, cosas distintas, y la han hecho también desde el ámbito de la agricultura. ¿Pero acaso no es una mujer rural una maestra de un colegio de nuestros municipios más pequeños? ¿No es una farmacéutica? ¿No es una ama de casa? ¿No es cualquiera persona emprendedora que ha decidido vivir dentro de un ámbito que contiene una realidad que algunas veces parece invisible, pero que también le frena su desarrollo? Todas ellas están incluidas ahí. Como podréis entender, este debate puede dar para mucho, pero lo que sí es verdad que hoy queremos poner el foco en el que, desgraciadamente, siguen existiendo muchos más obstáculos en aquellos municipios donde hay algo que es fundamental. Todos y cada uno de ellos lo que necesitan es un blindaje de servicios públicos que garanticen esa igualdad. Si las mujeres que viven en el ámbito rural no cuentan con una red importante de ludoteca, no cuentan con una red importante de servicios de asistencia al cuidado para la dependencia, si no cuentan con una asistencia sanitaria de calidad pública que les obligue a tener que desplazarse kilómetros para poder abordar cualquier tipo de proyecto, y esa es una realidad que se vive día a día en los municipios más pequeños, es lo que hace que desgraciadamente estemos hablando de mujeres que necesitan aún más de ese feminismo en vena para que intenten erradicar ese tipo de obstáculos. Espero que a lo largo de todo el debate podamos incorporar muchos mensajes para que sepáis cómo están, qué se ha hecho, pero sobre todo qué es lo que tenemos que hacer. Y que de aquí lancemos un mensaje especialmente a las mujeres más jóvenes. Los municipios no se están despoblando, los están echando. Están expulsando a las mujeres de los pequeños municipios por falta de oportunidades, por falta de compromiso, por el blindaje de esos servicios públicos, por falta de compromiso de no permitir que puedan desarrollar sus buenos proyectos de vida en los municipios de nuestras provincias, y que, por tanto, yo creo que ahora más que nunca nos toca recoger ese testigo que el asociacionismo hizo tan importante en los municipios del ámbito rural para que seamos más fuertes. Y yo me callo porque me gusta hablar, como no os podéis imaginar. Muchas gracias, Irene, porque ha complementado, vamos, magníficamente la presentación, ¿eh? Gracias, agradecida siempre. Vamos a continuar con Gemma, que nos va a hacer una aproximación a la organización. ¿Con Gemma o Con Carmen, gracias. Bueno, así de apoyada va a salir súper bien la mesa. Voy a seguir con Carmen, que nos va a presentar su organización, quiénes son, qué labor desempeñan en el sector agroalimentario, y así vamos a conocer un poco más la relación entre corporativismo y la igualdad de género. Muy bien, Cristina, muchas gracias. Bueno, antes de comenzar dando respuesta a la pregunta que me formulas, porque voy a presentar la organización a la que represento y quiero haceros llegar también una serie de datos para posicionar el cooperativismo y veáis la importancia que tiene el mismo en la economía y, por supuesto, en la sociedad rural y agroalimentaria, quería agradecer, sé que es una mesa donde cada una de nosotras vamos a ir agradeciendo, sin duda alguna, a la Asociación Feminista de Mujeres de Rota por habernos invitado a participar en esta mesa,
por habernos dado la oportunidad a una organización como la nuestra, Cooperativas Agroalimentarias de España, de poderos presentar en grandes rasgos el cooperativismo agroalimentario, su importancia y, por supuesto, sin olvidarnos, porque estamos en una mesa de igualdad, a las protagonistas en este apartado concretamente, que son las mujeres agricultoras y ganaderas que están vinculadas a la economía social a través de las cooperativas agroalimentarias. Y dicho esto, sí que voy a entrar en materia para darte respuesta. Como bien ha dicho Cristina, soy la responsable de dos departamentos importantes y claves en una organización de ámbito nacional que es la nuestra, Cooperativas. Soy la responsable del Departamento de Formación, del Departamento de Igualdad de Oportunidades. Me siento muy afortunada de formar parte de dos departamentos que tienen una línea transversal donde el uno se complementa al otro y donde, gracias a que la formación es la herramienta fundamental, podemos avanzar en igualdad de oportunidades. Y en ese sentido deciros que Cooperativas Agroalimentarias de España es una entidad de ámbito nacional que representa y defiende los intereses de las cooperativas agroalimentarias, que tiene representación prácticamente en todo el territorio nacional, en tanto que en cada una de las comunidades autónomas opera de manera decisiva una federación de cooperativas territoriales y que la misión principal, sin duda alguna, es la de representar, vertebrar el cooperativismo agroalimentario, impulsando también para ello un modelo de cooperativismo potente, profesionalizado, relevante, que añade valor, que tiene movimiento continuo, porque el cooperativismo no se queda estancado en esas primeras necesidades, sino que vamos avanzando y desarrollando, y en ese sentido contribuimos, sin duda alguna, a aumentar la rentabilidad de los agricultores y agricultoras y, por supuesto, el sostenimiento agroalimentario y en el ámbito rural. Quiero acercaros a algunos datos que son bastante importantes y significativos para que todos seamos conscientes de la importancia y el impacto que tiene el cooperativismo agroalimentario a nivel económico también y social, por supuesto, en nuestra economía. Deciros que gracias al Observatorio del Cooperativismo, que es una herramienta potente que manejamos y que año tras año se viene modificando porque se viene actualizando con los datos que los propios territorios nos ofrecen, el cooperativismo representa a 3.669 cooperativas del sector agroalimentario, tanto ganaderas como agrícolas. Tiene más de 1 millón de personas socias productoras, más de 122.615 personas trabajadoras directas. Y, por otro lado, tiene un nivel de facturación aproximadamente de unos 38.858 millones de euros. La distribución geográfica de la mayor parte de las cooperativas del sector agroalimentario, el 75% aproximadamente, se sitúa en 6 comunidades autónomas, entre las que se encuentra Andalucía, seguida de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Cataluña y Extremadura. Y estos son datos, grosso modo, para que podamos ver cuál es el impacto y la importancia que tiene el cooperativismo. De ahí la importancia que tiene que el cooperativismo también aborde lo que es la responsabilidad social y la responsabilidad corporativa. ¿Por qué? Porque uno de los principios fundamentales del cooperativismo es que no es cualquier tipo de empresa. Es una empresa donde las personas principalmente cuentan y son las que son generadoras de esa riqueza y de esas características que va a presentar el propio cooperativismo. Mirad, desde que en el año 2013-2014 comenzáramos a abordar la perspectiva de género y la igualdad de oportunidades en el sector cooperativo agroalimentario, tengo que deciros que la misión a la que antes he hecho referencia alcanza su mayor esplendor en tanto que la mayor parte de las cooperativas y entidades empiezan a integrar dentro de la misión y de sus propios estatutos la perspectiva de género y la igualdad de oportunidades. Por tanto, ahí ya el sector empieza a ser consciente de que tiene que dar un paso más y que, lógicamente, ese 30% de mujeres que aproximadamente forman parte de la base social de las cooperativas no pueden estar obviadas y sin tenerlas en cuenta. Y en ese sentido es importante rescatar el talento, las habilidades de ese 30% de mujeres y, por supuesto, ser conscientes que esas mujeres no solamente tienen que ser agricultoras y ganaderas, sino que tienen que tener presencia en los órganos de decisión de las cooperativas.
lo que son los consejos rectores, los órganos de gobierno donde se toman las decisiones importantes y donde es posible también compartir un liderazgo femenino con un liderazgo masculino. La agricultura y el cooperativismo necesitan, sin duda alguna, de esa visión de la mujer y de ese impulso que la misma realiza. Y por todo ello, y tras la máxima de más mujeres en cooperativas, mejores empresas, copiada del Instituto de las Mujeres, que en su momento la tenía como una máxima para poner en valor ciertos programas, nosotros evidentemente la hemos adaptado. Hemos llevado a cabo distintas líneas de actuación y distintos programas donde el objetivo principal ha sido, sin duda alguna, formar, empoderar y liderar a esas mujeres del sector agroalimentario, poniendo en valor, sin duda alguna, la actividad agrícola y ganadera que realizan en su día a día, en tanto que muchas de ellas son titulares de explotación, pero sin olvidarnos de la importancia que tiene el posicionarlas, insisto, en los puestos de decisión, en los consejos rectores de las cooperativas, donde realmente se toman las decisiones importantes, decisiones que van a afectar sin duda alguna a sus propios negocios, a sus propias explotaciones. Y tienen que ser, y así están siendo, parte directa. Así pues, las cooperativas se convierten sin duda alguna en agentes transformadores de cambio, agentes vertebradores que dotan de riqueza económica al territorio, que contribuyen de manera decisiva a garantizar el relevo generacional, al asentamiento de la población y, en ese sentido, la mujer de cooperativas tiene un papel decisivo. Con esto lo que he pretendido es acercar lo que es el movimiento cooperativo agroalimentario, datos relevantes que son importantes dentro de la economía, sin olvidarnos realmente de lo que es el cooperativismo. Y es esa responsabilidad corporativa y social que tenemos que tener y que estamos obligados, sobre todo principalmente con ese 50% de mujeres, que no es que formen parte del cooperativismo porque es un 30%, pero que sin duda alguna sin ellas no sería posible el sostenimiento y el desarrollo rural en los propios territorios. Sin duda, muchas gracias, Carmen, porque además las cifras ilustran y las cifras te dice cuál es la realidad de la que hablamos. Vamos a seguir con Gema, esta vez lo he dicho bien, sí. Que nos va a conceptualizar para que tengamos ese punto en común, para que nos refiramos a lo mismo cuando hablamos de ecofeminismo. Que, hombre, yo que este es un público selecto y aquí yo creo que ninguna le va a pasar lo que a mí, que se cree que es la economía de las feministas. Bueno, muchísimas gracias, Cristina. Como mis compañeras han hecho, lo primero de todo agradecer, pero de verdad, sinceramente y con todo el corazón, el poder participar aquí con vosotras y vosotros. Todavía queda jornada, pero me voy a llevar una mochila cargada de buenas experiencias y de conocimiento de nuevas amigas y amigos que ya estoy teniendo en mi agenda y que me está llenando, de verdad. Muchísimas gracias. Agradecer también que, como bien ha dicho Carmen Calvo esta mañana, al feminismo hay que incluirlo en todos los sectores y materias, en todos. El siglo XXI tiene dos retos importantísimos, que es seguir, luchando por conseguir la igualdad entre mujeres y hombres, y otro, el luchar contra el cambio climático que nos ha traído, el desastre que la mano del propio hombre, del ser humano, ha conllevado al planeta y que no podemos dejar ni mirar a otro lado. Esos dos retos son fundamentales en el siglo XXI y esos dos retos no pueden ir ni de espaldas ni siquiera en paralelo, tienen que ir de la mano, tiene que haber nexos de unión entre ambos. Dicho esto, comentaros que es en el Instituto de las Mujeres donde he trabajado en los últimos años, donde justo antes de la pandemia, en el 2019, por motivos a nivel internacional y de la propia ONU, tuvo que celebrarse de una manera muy, no se pensaba, pero se tuvo que preparar en 3 meses la conferencia contra el cambio climático que se realizó en Madrid.
Hubo que prepararlo en 3 dijo, tenemos que participar también, las mujeres no pueden estar ajenas a esto. Ahí fue donde surgió la chispa. El Instituto de las Mujeres, que el año pasado se celebró el 40 aniversario de su formación, que se creó en 1983, 40 años ya llevaba funcionando y aún no habíamos tocado muchas temáticas por la desigualdad que entre mujeres y hombres se percibían, pero no habíamos tocado la materia ecológica ni medioambiental. Fue en el 2019 y en el 2020 se empezó a poner en marcha este servicio al cual me encargaron. Fue un encargo con un reto que bueno, pues asumí. Llega la pandemia, el teletrabajo, o sea, todo eran obstáculos, dificultades, pero se puso en marcha y desde el Instituto de las Mujeres, desde el año 2020, se tiene ese servicio y se ha avanzado en esta línea. Dicho esto, comentaros también que ecofeminismo, aunque se relacione con el mundo rural por el tema de la naturaleza y demás, es mucho más amplio. Es un concepto mucho más amplio. Entonces vamos a ir poniendo... Yo también deciros que aquí he venido sobre todo a aprender y a escuchar, pero como tengo esta oportunidad quisiera compartir lo poquito que en estos 3, 4 últimos años que he estado en el Instituto de las Mujeres con este tema, pues he podido aprender o interiorizar y quería compartir con vosotras, ¿vale? Como ecológico, aparte de lo rural, que sí, pero está la naturaleza, y la naturaleza se incluye además los núcleos poblacionales que conlleva las infraestructuras, los espacios de movilidad, la calidad de las aguas, la calidad del aire, y eso incluye un entorno urbano también y, por supuesto, el entorno rural. Entonces, ampliamos, no es solamente lo rural, pero ampliamos el ecofeminismo, ¿vale? Desde el ecofeminismo se toma al patriarcado como la esencia en la que se identifica a las mujeres en la esfera natural. El patriarcado hace una oposición entre la naturaleza y la cultura y pone a las mujeres en el espacio que designa a la naturaleza, al margen de la cultura. Eso es el patriarcado en sí. El feminismo empezó a cuestionar eso. Ya empezó a cuestionar eso. La identificación de las mujeres como naturaleza. Y ese es el proceso que da pie a que se inicie lo que es el ecofeminismo. Las mujeres somos naturaleza y no solamente naturaleza. Es en los años 70 donde el término se inicia, por supuesto, acuñado por una mujer, Françoise Dubon. Françoise Dubon lo que decía es que el desequilibrio de poder entre mujeres y hombres era el factor principal que ha conducido a que la crisis ecológica se produjese. Ese desequilibrio de poder entre mujeres y hombres. Eso fue lo que Françoise Dubon comenzó a decir, ¿no? Este movimiento, feminismo, o sea, agrupa al feminismo y al ecologismo. Bien, el feminismo en contra del androcentrismo, es decir, que el hombre sea el centro de todas las cosas, superior a las mujeres, que lo masculino sea el único parámetro, lo único posible. Eso es el androcentrismo, por lo que lucha el feminismo. Y el ecologismo contra lo que lucha es contra el antropocentrismo, es decir, que el ser humano sea el centro de todas las cosas, de todos los seres vivos, como si no hubiera ningún otro ser vivo. Y tenemos una biodiversidad y especies naturales inmensas, inmenso número de especies naturales y el ser humano como centro, como superior al resto. Pues el ecofeminismo lucha contra eso y contra lo que lucha el feminismo. ¿Entendéis esa conexión? No sé si lo he explicado bien, es un poquito complejo y a lo mejor no me he explicado del todo bien. Bien, la pensadora feminista Simone de Beauvoir ya se antecedió en que su reivindicación se basaba en el dualismo de cultura-naturaleza. Ella criticaba la identificación patriarcal que se hacía de la mujer
con la naturaleza y ponía y reivindicaba su acceso, ponía en primer orden y reivindicaba el acceso de las mujeres al mundo de la cultura y quitar esa dicotomía que existía. Bien, dicho esto, a continuación otra autora, Sherry Otter, decía que para ella la explicación del origen de la subordinación universal de las mujeres la encontró en el hecho de que realizaban funciones y ocupaban espacios de mediación entre cultura y naturaleza, pero que la cultura siempre era considerada superior a la naturaleza y las mujeres no tenían espacio en ella, sino en un escalón inferior. Pasaría ahora a comentaros, y me gustaría hacerlo brevemente, distintos matices de lo que es el ecofeminismo, porque igual que hablamos de feminismo y tiene muchísimas, solamente es uno, el ecofeminismo, pero tiene muchísimos matices y podemos hablar de él desde muchísimas perspectivas. El ecofeminismo lo tiene también. Y a lo mejor aquí podemos crear hasta debate. El primero de ellos, de los años 70, es el denominado ecofeminismo esencialista o clásico. Bien. Biológicamente hablando, se considera que las mujeres, por la capacidad que tienen de dar a luz, están más próximas a la naturaleza. Y se considera un valor fundamental el que conserven la vida. Bueno, eso es un discurso patriarcal tradicional. El patriarcado se ha basado siempre en eso, en dar ese valor a las mujeres y relacionarlas con la naturaleza porque son las que dan la vida. Las mujeres hacemos muchas más cosas aparte de dar la vida. Esta mañana ha salido el tema de la maternidad y podríamos seguir hablando de ello muchísimo, muchísimo. Pero este ecofeminismo esencialista o clásico lo que hace es poner el valor de la excelencia y superioridad de las mujeres frente a los hombres por actitudes maternales, porque ven a los varones como que se preveían naturalmente abocados pues a ser más competitivos o incluso a actitudes destructivas, y a las mujeres todo lo contrario, a parir, engendrar, parir, cuidar, procrear. Bien, esto es un riesgo muy grande y problemático, ¿no? En un ecofeminismo que tenemos que mirar hacia el futuro, y a presente y futuro, presente también. ¿Por qué? Porque este ecofeminismo subraya el discurso patriarcal, de que reivindica los roles tradicionales que les interesa mantener, y podría reforzar un conformismo y debilitar las reivindicaciones de igualdad y revalorización de la mujer y su identificación con la naturaleza. Este ecofeminismo aboga también y apoya la división sexual del trabajo. No estoy diciendo poca cosa, ¿eh? Luego, si queréis, lo comentamos. Simone de Beauvoir llegó a negar el hecho de la existencia de los valores femeninos innatos. Las mujeres no nacen, las mujeres se hacen. No tenemos valores innatos de cuidadoras, no. Eso nos ha venido dado por la sociedad y es lo que llamamos género, no sexo. Eso es el género. Constructos sociales. El segundo tipo, y más breve, ahora voy a ser más breve, de ecofeminismo es el espiritualista. Este es de los años 80 y defiende una dimensión separada y una dimensión sagrada y espiritual de la naturaleza. Pone la naturaleza por encima de todo. Una autora muy definida, que posiblemente conozcáis, es Vandana Shiva, que es una maestra y una activista que ella muestra el deterioro de las condiciones de vida de las mujeres del mundo rural, no solamente no del primer mundo, sino de otras culturas, ¿no? Y sobre todo de las mujeres pobres en el mundo rural, ¿no? ¿Por qué? Porque el desarrollo colonizador ha hecho que se determinasen los cultivos, que se deterioraran lo forestal, que se contaminara el agua, etcétera, etcétera, ¿no? Vandana Shiva
es una auténtica luchadora por este ecofeminismo que tiene este matiz diferente, ¿no? Un tercero es el constructivista. El ecofeminismo constructivista dice que no hay una relación esencial entre mujeres y naturaleza, que las mujeres no tienen ninguna relación ahí, no como el clásico, y que las identidades de hombre y mujer no se conciben como opuestas, sino como construcciones sociales complementarias. Pero que es un libro en blanco, que está todo por escribir. Aquí cabe todo, ¿no? Entonces, una de las autoras más representativas es Val Plubon, y ella habla de la superación de esas dicotomías de hombre-mujer, de esas dicotomías naturaleza-cultura, y habla de esa complementariedad para construir una convivencia más respetuosa con la vida y el planeta. El riesgo de los ecofeminismos que he hablado, pues es este que os he dicho fundamentalmente, ¿no? Que la división sexual del trabajo se mantenga, que se exaltase lo interiorizado como femenino y no se fuera más allá. Y por otro lado, el constructivista, pues que de una página en blanco no se puede empezar de cero, ¿no? Eso sería un riesgo. Y con esto que llego al cuarto tipo de ecofeminismo, que es el que, desde el punto de vista de mi poca experiencia y conocimiento, en el que me he formado, que es el ecofeminismo ilustrado o crítico, porque la maestra de la que he bebido y de la que he aprendido es Alicia Puleo, con la que he hecho el curso de ecofeminismo en la universidad, en la cátedra de filosofía de la Universidad de Valladolid, Alicia Puleo, y que aquí he traído un libro suyo y que luego me gustaría al finalizar leeros algo, ¿no? como fin de la exposición. Bueno, pues el ilustrado crítico empieza diciendo que los seres humanos somos naturaleza y cultura, somos ambas cosas, ¿no? Se distancia de cualquier definición, tanto de la mujer como esencia, y busca un ser humano conciliado y con los demás seres vivos, ¿no? Parte de una base constructivista, pero se centra en una revisión crítica del paradigma ilustrado. Sigue diciendo que lo que la Ilustración venía desde hace 200 años defendiendo, que es la igualdad entre mujeres y hombres, sea lo principal. ¿Y qué hace también? Pone en el centro la vida. Y como la vida, el cuidado. Pero ojo, el cuidado de la vida entre mujeres y hombres. Nosotras no somos las responsables del cuidado del resto de seres vivos, ni por supuesto del planeta, pero sí que somos parte de ello y no podemos quedarnos al margen. Tienen que contar con nosotras, tenemos que estar en los puestos de poder y de toma de decisiones, en lo que tiene que ver con las políticas relacionadas con lo ecológico y demás, ¿no? Hemos tenido estos últimos años, tengo que decirlo, a una maestra como ministra, que se han puesto en marcha un montón de normativas. Tengo que decir también que por parte del Instituto de las Mujeres se ha trabajado en ello y la perspectiva de género está dentro de la Ley del Clima y de otras muchísimas legislaciones que en estos 3 últimos años se han puesto en marcha en España y que somos referente a nivel mundial. Hay mujeres de ese calado y que tengo que decir que ahora sabemos desde hace unos días que ha pasado a ser la vicepresidenta ejecutiva, primera vicepresidenta ejecutiva en Europa, Teresa Rivera Rodríguez, por favor, Teresa Rivera Rodríguez, que, vamos, maestra, junto con Alicia Puleo García, ¿no? Bueno, de momento ya, ¿eh? Muchas gracias, Emma. Admirable la síntesis pedagógica, recorrido histórico y conceptualización que nos has hecho. La verdad, tengo que compartir, porque además creo que todas las personas presentes van a estar de acuerdo, que genera muchísima confianza que la gente que está en la administración pública como funcionariado se forme, se prepare e intente transformar la actividad desde la teoría consciente. Felicidades. Bueno, gracias. Hemos llegado más o menos al ecuador de la mesa, compañera. Os propongo hacer un cambio. un cambio. Ya No, nos pero no es un cambio, es una
Entendido. Sí, una fusión. Sí. Una fusión, porque me he quedado con fecha. Carmen ha dicho que en 2019 se estaba poniendo especial cuidado, ¿no?, en el mundo de las cooperativas. Si lo he entendido bien. 2013 y 2014. 2013 y 2014, vale. En el 2019 el Instituto de las Mujeres. Baile. Desde 2014 y desde 2019 ha señalado también Gemma como introducción en el Instituto de las Mujeres de la teoría ecofeminista. Es decir, hablamos de fechas muy recientes para incorporar una perspectiva feminista a lo que es la actividad pública en cualquier sector, en la administración pública, en la gestión de lo público y en lo agroalimentario. Invito a que hagáis un compendio, ¿no?, entre los logros alcanzados desde que estáis presentes en vuestras áreas, en vuestros campos. Empezamos por ti, Carmen, un compendio entre los logros que se han alcanzado y los retos que todavía quedan, porque con tan corto recorrido histórico es imposible que no queden retos, y con la visión general que hemos hecho antes es imposible que no queden retos. Pues sí, y es importante en un entorno como es el cooperativo agroalimentario y, por supuesto, el entorno rural y el resto de organizaciones y asociaciones de mujeres que contribuyen, sin duda alguna, a este crecimiento, poner en colación siempre esos logros, digamos que en distintos escalones. Pero en este caso concreto, lo que nos impulsó a empezar a abordar de manera más directa la igualdad de oportunidades, sin duda alguna, fue por un impulso que venía desde la propia Administración, ¿vale?, desde el propio Gobierno en aquel momento. Estamos hablando que en el año 2010, aproximadamente, es importante este contexto, no es que quiera yo remover la historia, pero es importante, porque con ello quiero llegar a que entendamos que a veces el sector por sí solo no puede alcanzar y que necesitamos, sin duda alguna, de impulsos, primero desde los propios poderes del Estado, encargados de gobernar y de legislar, y, por supuesto, desde el propio sector, que también se tiene que involucrar y que tiene que estar preparado para asumir cambios y retos. Y en ese sentido, en el año 2010, aproximadamente 2011, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que entonces no se llamaba así, era el MARM, me cuesta un poco decirlo, puso a disposición de cooperativas agroalimentarias de España un proyecto innovador, un proyecto piloto, era el proyecto Integra, que nos permitía realizar un estudio para detectar las necesidades que existían en el entorno rural, en el medio rural, el sector agroalimentario, pero principalmente desde la perspectiva de género. Es decir, tendríamos que detectar necesidades y presencia de mujeres en los órganos de decisión, pero en cualquier caso también en cualquier indicador, ¿no? Y nos pusimos en marcha, Cooperativas tomó el testigo, nos pusimos en marcha, participamos de un estudio de un proyecto que tuvo una vigencia de 3 años y, desde luego, los datos fueron los que esperábamos encontrar, datos muy reveladores, pero datos muy de decir, madre mía, ¿dónde estamos? Esa es la realidad. De ahí la importancia de contar y de tener datos desagregados que nos permitan concluir, reflexionar y, por supuesto, buscar medidas correctoras. Y en ese sentido, el proyecto Integra finalizó con ese estudio. Los datos que revelaban en aquel momento era que teníamos un 25% de mujeres en la base social de las cooperativas. Teníamos un 3,5% de mujeres en los consejos rectores de las cooperativas, pero ya la cifra desoladora, sin duda alguna, era que un 1,75% de mujeres ocupaban la presidencia de esos consejos rectores. Es decir, presidentas de consejos rectores, un 1,75%, cuando teníamos una base social de un 25%. Evidentemente, con estos datos teníamos que ponernos a trabajar. Y el propio proyecto Integra también ofrecía medidas y posibles soluciones que teníamos que poner en marcha para, de alguna manera, contribuir a que estas cifras
fueran creciendo y nos fuéramos acercando a una igualdad lo más real y efectiva posible en el sector cooperativo agroalimentario. Insisto bastante en el sector cooperativo porque entenderéis que estoy en Cooperativas Agroalimentarias de España. Nuestras socias, desde luego, son agricultoras y ganaderas, pero a la vez son empresarias, son titulares de sus explotaciones o cotitulares de sus explotaciones. Una de las medidas correctoras que salió de ese estudio, que es de la que nos sentimos muy satisfechas, es que en el año 2013, concluido el proyecto, se invitaba a Cooperativas Agroalimentarias de España a formar parte del movimiento asociativo de mujeres. La creación de una asociación de mujeres, de cooperativas, que impulsaran el crecimiento, el movimiento y el desarrollo. Y efectivamente, en el año 2013, ANCAE, que es la Asociación de Cooperativas Agroalimentarias de España, surgió, se constituyó, formando parte de ella mujeres presidentas en la mayor parte de sus cooperativas, de distintos sectores y prácticamente de casi todo el territorio nacional. Por tanto, ya teníamos una asociación de mujeres potente, con representación nacional de prácticamente todos los sectores y mujeres que ya de por sí ocupaban puestos de importancia y de decisión, mujeres que sabían, evidentemente, tomar decisiones que, sin duda alguna, iban a vincular a sus propias cooperativas. Después del recorrido en el año ya 2013, donde ANCAE va creciendo, va pasando a la adolescencia y ya casi después de 10 años a un grado de madurez importante, evidentemente entendimos que la propia organización también se tenía que involucrar de manera más directa. No podíamos cometer el error de que cuando tuviéramos que abordar la perspectiva de género, la propia organización dijera, pero para eso está la Asociación de Mujeres. Es cosa de mujeres la Asociación de Mujeres. No. El cooperativismo no podía caer en ese error. El cooperativismo lo construimos hombres y mujeres, que nos vinculan los mismos principios. Y el principio de la igualdad es uno de los principios fundamentales dentro del cooperativismo. Extensible, sin duda alguna, al principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, no centrándonos en el artículo 14 de la Constitución. Y, efectivamente, la organización consideró que era importante la creación del Grupo de Trabajo de Igualdad dentro de la organización. Por tanto, teníamos una pata importante para llevar a cabo la igualdad de oportunidades, la Asociación de Mujeres, que ha hecho el año pasado 10 años, y el Grupo de Trabajo de Igualdad, que se constituye, creo recordar que en el año 2020, 2021, y gracias a la fusión de estos dos grupos hemos crecido, no os voy a decir, porque no me quiero conformar con las cifras que tenemos de manera considerable, pero sí que os voy a ofrecer cifras que son el resultado de trabajar de manera muy enérgica y desde el propio convencimiento en un problema social importante. Estaréis conmigo que las cuestiones sociales no se consiguen de hoy para mañana. De ahí que los datos no son espectaculares, pero sí que son datos que nos indican que estamos en el camino y que no podemos parar. Y esos datos se traducen en que, atendiendo a la herramienta que os he comentado antes, que es el Observatorio del Cooperativismo, que quiero ponerla en valor también porque es una herramienta que surge también a través de un convenio de colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para poder disponer de datos macroeconómicos en general, pero que desde hace unos años también contempla la perspectiva de género. Y eso es otro de los avances que hemos conseguido, que ese observatorio que en un principio recogía cuestiones puramente económicas, por comunidades autónomas, productos, sectores y demás, contemplara también la participación de mujeres y también la presencia de jóvenes, porque es importante abordar también el relevo generacional. Dentro de ese relevo generacional no podemos olvidar que tenemos que seguir trabajando en la perspectiva de género, porque hablamos de jóvenes, hombres y mujeres. Pues mirad, las mujeres a datos del 2022, porque vamos a año vencido y otro más, tienen una presencia en la base social, que ahí es donde tenemos que incorporar más mujeres, porque efectivamente si la base social es pequeña no podemos pretender poder alcanzar puestos de dirección importantes o en los consejos rectores. Tenemos en la actualidad un 28,4%. A nivel nacional, Andalucía tiene un 32% en la base social. Las mujeres representan un 10,1% en la composición de los consejos rectores. Andalucía, concretamente, un 8%.
Ya vamos experimentando una pequeña subida, sin duda alguna, en la base social, pero ya con respecto a los 3,5 frente a los 10, ya tenemos ahí un 7% aproximadamente, un 7,5% de subida. Pero sigo. Las mujeres representan un 4,8% en la presidencia de los consejos rectores. Vamos subiendo. Ya tenemos mujeres presidentas en esos consejos rectores, aunque esos consejos rectores no sean paritarios. ¿De acuerdo? No sean paritarios. Pero sí cada vez vamos teniendo más mujeres que hacen que estemos hablando de unos consejos rectores cada vez más equilibrados, equitativos y paritarios. Y donde sí hemos visto que se ha experimentado una subida importante, y que era un indicador que antes no se recogía, son los puestos directivos. Los puestos directivos sí que han experimentado un cambio bastante importante porque estamos en un 14,3%. Pero es que no nos olvidemos que un puesto directivo es personal laboral, es decir, son contrataciones directas que la propia empresa cooperativa, y ahí sí que es verdad que las mujeres han experimentado un cambio espectacular, cada vez ocupan más puestos en las universidades, más formadas, y en ese sentido cada vez son más las mujeres que tienen puestos relevantes dentro de las propias empresas. Estos son, por decirlo de alguna manera, esos logros conseguidos desde un punto de vista cuantitativo. Pero es tan importante mencionar los cualitativos, que son los que realmente nos impulsan a seguir trabajando y a que esas cifras crezcan, que detrás de una cifra, detrás de un número, hay una literatura. Yo soy una persona de letras y me vais a entender que los números son importantes y significan, pero detrás de un número para mí es muy importante saber por qué es ese número. Y en ese continuar de esos logros, voy a ir rápido, no quiero abarcar, pero creo que es importante. Desde el punto de vista ya más cualitativo, quiero destacar que cada vez se aprecia mayor compromiso en las propias organizaciones, en las propias federaciones y en las propias cooperativas con respecto a la igualdad de oportunidades. De tal manera que sus propios planes estratégicos y sus propios estatutos recogen ya de alguna manera ese compromiso por trabajar la igualdad de oportunidades. Esto, que aparentemente puede parecer algo sencillo, es el resultado de haber sensibilizado al sector y de entender que el compromiso tiene que venir en el propio documento de funcionamiento. Pero me vais a permitir también que ponga en valor que las propias cooperativas han creado también grupos especiales de trabajo en materia de igualdad, comisiones de igualdad. A su vez, hemos identificado mujeres referentes importantes en el sector. Carmen Calvo lo decía esta mañana. Necesitamos ser referentes y que esas mujeres referentes sigan poniendo escalones y peldaños para que las próximas que vengan puedan ir subiendo y escalando. Pues sí, en el sector agroalimentario tenemos mujeres referentes que cogen de la mano a otras y que las animan a participar. Muchas gracias, Carmen. Muy ilustrativa lo que nos has contado como progreso ascendente que hay que cuidar que no se frene. Voy a saltarme a Irene. Voy a pedir que Gemma nos haga, porque vamos a cerrar contigo el turno. Voy a pedir aquí se va notando. Voy a pedir que Gemma nos haga también una síntesis muy sintetizada de lo que se encontró, de las líneas de acción que pudo implantar en el instituto, en el IAM, con el ecofeminismo como base teórica. Venga. Vale. Bueno, yo quiero deciros que he pedido a la organización que incluyan en el material que está en la página web de este curso, para yo no extenderme, algunas herramientas. Una de ellas es un vídeo que se hizo en el Instituto de las Mujeres sobre el ecofeminismo del año 2021 y que presentamos el día 5 de junio, que es el Día Internacional de Medio Ambiente, ¿no? Ese vídeo lo podéis ver y ahí vienen, aparte de la directora en su día, Toni Morillas, la propuesta del instituto y cómo se pone en marcha esta acción, pues cuatro personas, 4 mujeres que dan su aportación, y una de ellas es Alicia Puleo. Eso lo tenéis, dura 15 minutos y lo tenéis como herramienta en la página web de la jornada. Y además un listado de 13 bibliografía de donde yo he aprendido, me han recomendado y yo
comparto con vosotros para que todas estas cosas las podáis seguir viendo, ¿no? Dicho esto, fundamental, en la agenda feminista en España, el organismo que en España lleva la agenda feminista en las políticas de igualdad es el Instituto de las Mujeres, y en esa agenda se incluye el ecofeminismo en el tercer plan de igualdad entre mujeres y hombres que se aprueba el 8 de marzo del 2022 en Consejo de Ministros. Quiero decir, por primera vez, en el marco de las políticas públicas de igualdad que recoge la Ley 3/2007 de Ley de Igualdad como obligatorio, ese documento tiene que ser obligatorio en el Gobierno de España, se recoge lo que es el ecofeminismo, es decir, que el feminismo ya tiene una pátina, tiene un matiz ecológico a tener en cuenta. Eso es fundamental, ¿no? Deciros también que esto viene, vamos a ver, esto viene de la CEDAW, del Plan de Acción de Género adoptado en la COP25 que os he comentado antes, en la Conferencia de Naciones Unidas del Cambio Climático que se celebró en Madrid en el 2019, en la Estrategia de la Unión Europea para la Igualdad de Género y Resolución del Parlamento Europeo del 2021, género y ecologismo tiene que ir de la mano. Y en España se está actuando en esa línea, con lo cual hay un antes y un después a partir de estos años que os he dicho, ¿no? Como herramientas, aparte del plan estratégico, os recomiendo, y que vienen bien no solamente para las personas que trabajamos con las políticas públicas e incluimos la perspectiva de género y perspectiva ecológica en las políticas públicas, sino también para ONGs, para asociaciones y demás, una herramienta que pone en marcha, bueno, un paquete de herramientas que pone en marcha el EIGE, el Instituto Europeo de la Igualdad, y que tiene 11 herramientas que os recomiendo y que también en esa información os incluyo el link para que entréis y veáis. Son unas herramientas muy sencillas donde se pueden incluir indicadores, recomendaciones y demás en que todas vuestras políticas públicas, vuestras actuaciones en las asociaciones, también os las recomiendo a la Asociación de Mujeres Feministas de Rota, que además del feminismo se ponga esta pátina, que ya lo habéis hecho con esto, o sea, traer aquí el ecologismo en el tercer congreso, ya lo tenéis incluido, pues esto que siga, ¿no? Entonces, hay herramientas que podemos utilizar y que yo ahí os he puesto el link y que, bueno, podemos, eso sería en otra convocatoria o, pues yo, mira, pues el año que viene nos lo preparamos también mejor y podemos a lo mejor hacer pues una ponencia práctica de algún caso concreto para ser como un poquito más prácticos y no tan teóricas, ¿no? Pero yo creo que hoy, con esto, que es más que suficiente, es una base, un inicio, conceptualizar, poner conceptos, hablar de ecofeminismo y bueno, yo creo que es suficiente. Y como logros del ecofeminismo, a ver que se me ha ido la página, que lo tenía por aquí, y si no lo tengo pues me lo salto. Quería comentaros que, como por ejemplo, tenemos que decir que aportaciones principales de ecofeminismo en el avance, como os he dicho, recoge en un mismo movimiento la crítica feminista al androcentrismo y la crítica ecologista al antropocentrismo. Tengo que decir también que denuncia las relaciones estas dicotómicas de naturaleza y cultura, naturaleza como espacio privado y cultura como espacio público, tanto de mujer como de hombre, o sea, esa diferencia lo denuncia totalmente. Tengo que decir que asigna, y esto es muy importante, una cualidad holística a los temas del cuidado. Se ve el cuidado como algo complejo, completo, integral, que el cuidado no es solo de mujeres, que para un futuro más justo pasa porque se democraticen, la democratización de los cuidados de la vida en el planeta, empezando por el autocuidado de una misma, por el cuidado de las demás personas de alrededor, pero por el cuidado del aire, por el cuidado del agua, por el cuidado de los animales, por el cuidado de las plantas, por el cuidado del planeta, para poder seguir creciendo y poder seguir desarrollándonos, que si no, que se nos acaba. ¿Y por qué vamos a seguir luchando por el feminismo si es que se nos va a acabar el planeta? Entonces, eso es fundamental. Y, bueno, alguna más. Se reivindica un cambio en las formas de actuar. Hay que dar valor y visibilización a esas actuaciones del cuidado y, por supuesto, denunciar la división sexual del trabajo que hace que se permanezca los roles
de mujeres y de hombres, pues eso, en los aspectos tan diferentes de lo público y de lo privado, ¿no? Podría seguir, pero no. Yo quisiera que me dejarais 2 minutos al final para leeros 2 minutos en la historia mitológica de Ariadna y el ecofeminismo como la nueva Ariadna, que es de Alicia Puleo, y de verdad que me encantaría leerosla. Esos son 2 minutos, ¿vale? Vamos a escuchar a Irene, vamos Vale. a tener, yo creo que tiempo para Vale. tu lectura, para un vídeo que Carmen nos quiere presentar. Yo tengo que aclarar que ahora mismo he tenido que no sé si alguien lo ha pillado, porque siempre estamos hablando del Instituto de las Mujeres que trabaja a nivel nacional, y ha habido un momento aquí que me ha salido ya. ¿Sí? No la escucha nadie, menos mal, me ha salido una roncha. ¿O será que como tenemos interiorizado que es el Por eso, Instituto de el la Instituto Mujer? de la Mujer, sí, pero el IAM, el Instituto Andaluz de la Mujer, Ya, no. claro, El eso, Instituto de pero las bueno, Mujeres da es a igual. nivel nacional, sí. Yo te lo voy a Irene, poner ha fácil. habido alusiones a las Sí. políticas, a la importancia de las políticas públicas. Pero yo te lo voy a poner fácil, porque lo interesante es que también tengamos unos minutillos para que podáis hablar. Entonces, vamos a concentrarlo un poquito todo, ¿vale? Para hacerlo un poco más operativo. Y voy a intentar dividir para que sea incluso mi última intervención, más allá de que el público nos reclame. Pero más allá de eso. Decía algo muy importante, Carmen, y que fundamentalmente además en el ámbito rural, y cuando vamos a los pueblos los vemos, probablemente quienes estamos en la administración local, que se dice muchas veces que es verdad, que es la administración más cercana, pero es que es cierto, es que los papeles tienen cara. Es que es una cuestión de tener que dar una respuesta inmediata porque te vas a encontrar con el vecino, porque sabes realmente que hay alguien que lo está pasando mal. Y ahí hay 2 conceptos que es verdad que son muy antiguos, pero que continúan perfectamente, digamos, permeables, que es el del suelo pegajoso y el del techo de cristal. Esto probablemente es lo que aprendimos hace un montón de años, pero ahí es donde más se nota. Por eso decía que la necesidad de esas políticas públicas es fundamental. Y yo quiero hacer en eso además un llamamiento muy importante a las mujeres que tenemos la oportunidad de acceder a puestos de responsabilidad. No hemos venido a hacer lo mismo, no podemos hacer lo mismo. Venimos precisamente a romper desde las políticas locales a que esas cosas cambien. Y no podéis imaginar el poder municipal, lo que es capaz de conseguir en pequeñas cosas dentro de ese ámbito. Y os lo digo en primera persona. Hablaba del ámbito de las cooperativas y cuando hemos estado trabajando un poco como hacíamos todo, yo se lo decía a Carmen y me decía, sí, pero digo, es que hay ejemplos de cooperativas en la provincia de Cádiz que para nosotros de verdad es un avance precisamente a ese cambio de mentalidad. Porque es cierto que no estamos en lo importante, en la toma de decisiones. Pero por eso algunas han decidido porque no entra ni un hombre y que hay cooperativas de mujeres. ¿Por qué? Porque realmente somos las que nos estamos dedicando a transformar la tierra, a transformar el producto, a meter el tema de la investigación para que el producto sea competitivo y, por tanto, queremos que tenga esa realidad. Tenemos otros ejemplos, como por ejemplo aquí el sector de la piel. Aquí conoceréis que Ubrique es una de las ciudades que más exporta pues los bolsos de piel que vemos a primer nivel en toda la gente que tiene dinero. ¿Para qué nos vamos a engañar? Los nuestros son los que tenemos la fortuna de llegar. Aquí hay una figura que se asocia al trabajo de la piel como un elemento distinguible, que es el petaquero. Tiene hombre, pero todas las personas que trabajan en los talleres del petaquero son mujeres. Eso lo hemos cambiado, porque lo que ocurría es que el jefe del taller era el petaquero, pero la que en realidad hacía todo el trabajo para poder transformar la piel eran mujeres. Hoy, si vais a Ubrique, vais a encontrar empresas donde desde el diseño hasta el último trabajo lo hacen mujeres, porque han logrado acceder desde la formación, desde la cualificación, a que haya ese tipo de cuestiones que realmente permitan hacer que eso cambie. Incorporamos una red de hoteles donde no venía a invertir nadie. Ahí es donde tiene que estar lo público, para que hoy Cádiz se le conoce como un lugar de excelencia, pero no solo por sus playas, que afortunadamente, espero que no se la coman, pero que afortunadamente es un regalo, pero donde hemos explotado desde un ámbito de las cooperativas de las mujeres, una red de hoteles pública, probablemente somos la única diputación que tiene una red provincial de hoteles, y fuimos a invertir allí donde nadie invertía, en municipios muy pequeños. ¿Eso qué hizo? Que se transformaran muchas otras cosas. Y hizo que, por ejemplo, el hecho de poder poner un hotel en uno de los municipios como es Villaluenga, hoy se haya convertido en el centro del queso de España y, si me lo permitís, del mundo.
porque estamos compitiendo nuestros quesos a nivel mundial, ganando a muchas otras queserías, y hace que una población de apenas 500 habitantes concentre hoy más de 60 queserías, casi nada. Por tanto, claro que podemos hacer cosas, pero hay un elemento fundamental en el que yo quiero trasladarlo. Aquí en Cádiz hemos sido capaces de hacerlo porque ha habido un importante asociacionismo. Una red de asociaciones que han vivido una travesía muy distinta. Las primeras enseñaron a leer y a escribir, no solo a nuestras madres, también a muchas mujeres que vivían en el ámbito rural. Aprendieron a quererse, a generar autoestima, a compartir habilidades que le hicieran más iguales frente a cualquier tipo de cuestión. Y lo implementamos con ellas para que ellas fueran capaces de ejercer su propia actividad económica a través de cooperativas, y hay cooperativas de servicio de asistencia a domicilio, de servicio de dependencia, de gestión de recursos turísticos, gracias a ese nivel. Segundo llamamiento que quiero hacer a las más jóvenes. Tenemos que unirnos. O somos capaces de que la red sea tupida, 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 de manera que nadie se nos quede abajo, o esto estalla. Porque vienen precisamente por el asociacionismo. Yo hoy venía muy cabreada, yo es verdad que me subo y bajo, me veis muy felices, pero yo también me subo y me bajo porque me indigna. A mí me indigna enormemente que haya multitud de cuestiones que se financian sin ningún tipo de rigor, sin ningún tipo de criterio, sin ningún tipo de proyecto. Y este Congreso, que lleva más de 3 años, que lo que intenta es que nos formemos, que hablemos, que no le hace daño a nadie, que permite además atraer a personas de todo el territorio nacional, que convierte la provincia de Cádiz en algo positivo, que ya se encargan otros de darnos las malas noticias continuamente, precisamente por nuestra propia ubicación, y que no cuente hoy con la financiación de 2 administraciones que tienen recursos y que son de las más cercanas, como es la Junta de Andalucía y como es la Diputación, sinceramente no lo entiendo. No lo entiendo. Creo que el sectarismo hace muchísimo daño, muchísimo daño. De hecho, a eso es lo que se están dedicando ahora. La última convocatoria que salió prácticamente hace una semana mutila completamente a las asociaciones de Andalucía a través de la ya no llamada Consejería de Igualdad, porque ahora nos llamamos Consejería de Inclusión. No sé en qué nos vamos a incluir, con toda la honestidad, pero ni siquiera tenemos una Consejería de Igualdad, donde el Instituto Andaluz de la Mujer ha perdido la referencia de lo que era. Un motor de formación, de generar complicidades, de tejer redes de conocimiento, de apoyar proyectos empresariales liderados por mujeres, de generar bancos de experiencia para que fueran positivos. Todo eso ha quedado completamente blanqueado. Y, por tanto, compañeras, vamos a levantarnos. Creo que ha llegado el momento, desde la organización, desde el propio movimiento ciudadano, que sabemos hacerlo, seamos capaces, especialmente la gente más joven, de asociarnos, de unirnos, de buscar motivos que los tenemos y, sobre todo, de poder organizarlo de una forma clara para que no demos ningún paso atrás. Y yo voy a terminar con algo que me gusta, porque como estamos en Cádiz, para que se llevéis también un recuerdito bonito. A mí me gusta de jugar con esto del lenguaje. A Esperanza Aguirre no me entenderá, ¿sabes? La pobre con nosotros tiene un cierto lío con esto de que si nos entiende o no nos entiende. Yo creo que me habéis entendido todos perfectamente todo lo que he dicho durante todo este tiempo. Pero a mí hay una cosa que me gusta de eso del juego de las palabras, y para que os quedéis con algo bonito de Cádiz, de lo que hemos aportado a lo largo de la historia a la gente de Cádiz. Decía Cristina cuando me presentó que yo fui la más joven, eso como habéis podido comprobar se me curó. Y lo del tema de que la primera es una indecencia y una falta de democracia que ha tenido esta provincia, porque es una vergüenza que hayan tenido que pasar 40 años para que tuviera por primera vez una presidenta, una mujer presidenta. Creo que es una vergüenza, que desde luego no es ningún logro por mi parte y que desde luego no se relaja con lo que es la realidad de Cádiz. Cádiz, la cuna de la libertad, ¿no? Donde aquí además tuvimos todo. Donde además, compañeras, le damos nombre a la norma de las normas, la Constitución.
La Constitución tiene nombre de mujer. La que organiza, la que manda, la que ordena. Todo eso significa la Constitución, con nombre de mujer. Aquí además es la Pepa, pero os voy a quedar con el artículo 13, porque si el artículo 13 se lo aprendieran más de uno, yo creo que las cosas nos irían mejor. Decía la Constitución de la Pepa, el objeto del gobierno es la felicidad de la nación, puesto que el fin de toda la sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que lo componen. Si nos dedicáramos a buscar la felicidad de la gente, yo creo que tendríamos mucho menos tajo que hacer. Como no es así, vámonos, que queda mucho trabajo. Así que mucho ánimo y muchas gracias a todas. Muchas gracias. Muchas gracias, Irene, por esa energía, por ese cierre. Vamos a intentar 2 preguntas, pero que sean preguntas, si hay. Sí, porque hace 5 minutos que teníamos que haber terminado. 2 preguntas, que sean breves, que sean Sí, concretas. ahí hay una muchacha que quiere preguntar, hombre. Sí. Es que después lo... Sí. 2 preguntas. Vamos a ver un vídeo que ejemplifica la realidad de la que nos ha hablado Carmen, con nombres, caras de mujeres. Y vamos a hacer la lectura de Gemma como cierre. Sí. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a las 3. Me ha parecido un debate muy interesante y enriquecedor. Mi pregunta es relativa al Instituto de las Mujeres, por tanto va dirigida más bien a doña Gemma. En primer lugar, usted ha hablado de ecofeminismo, pero me gustaría saber si piensa que hay alguna corriente del feminismo que impera un poco más en las líneas que rigen los programas y la actuación de este organismo. Y, en segundo lugar, teniendo en cuenta que es un organismo directamente dependiente del Ministerio de Igualdad, si usted, a lo largo de su experiencia, ha notado diferencias sustanciales cuando ha habido algún cambio de color político en esta cartera. Muchas gracias. Muchísimas gracias, porque la compañera, vamos, imposible Chapó. preguntar más contenido en menos tiempo. Ole la pregunta. Bueno, me pones en un compromiso. En cuanto a la primera parte de tu pregunta, el ecofeminismo, bueno, pues lo he dicho en la intervención. Igual que el feminismo tiene muchos matices y todos son enriquecedores y podemos estar más, respecto al feminismo, más de acuerdo en uno o en otro. Yo soy feminista radical totalmente, o sea, el que va a la raíz del problema, al que lucha por la igualdad, ¿no? Y hay otros feminismos con otros matices y demás. Bueno, pues el ecofeminismo también los tiene, ¿no? Y como bien he dicho, bueno, pues tiene sus seguidoras, seguidores. Yo me quedo con el ilustrado, que tiene un aspecto crítico muy importante, que es ese de que la reivindicación fundamental de la ilustración, del ecofeminismo ilustrado, es la igualdad entre mujeres y hombres. Igualdad entre mujeres y hombres y no discriminación. Pues la crítica que conlleva es que no se ha conseguido, ¿no? Y que con este ecofeminismo, metiéndole el aspecto ecológico, se puede llegar a conseguir poniendo la vida y los cuidados corresponsables en el centro. Muy resumido, ¿no? La siguiente pregunta me haces... bueno, yo he tenido la suerte de participar en esta institución, que es el Instituto de las Mujeres. Es un organismo autónomo. Se llama Instituto de las Mujeres desde no hace mucho tiempo. Antes era el Instituto de la Mujer, ¿no? Desde el año 83. Pero afortunadamente, también por el empuje y el trabajo de Carmen Calvo y de Soledad Murillo como secretaria de Estado, que te la tengo que nombrar también, pues se consiguió que se llamara Instituto de las Mujeres, porque las mujeres somos muchas y diversas, no es un parámetro, aunque somos más de la mitad de la población, somos muchas y diversas, ¿no? Dicho esto, como una institución pública se gobierna por distintos colores políticos, efectivamente, se puso en marcha con un gobierno del Partido Socialista, porque en el año 83 se empezaron a llevar a cabo las políticas que la propia Constitución recién aprobada, llevaba aprobada 3-4 años,
decía la igualdad en el artículo 14, y ahí ya ponía por sexo, entonces se veía que había muchísimas discriminaciones y se tuvo que poner un organismo autónomo, que eso quiere decir que, aunque tenga un ministerio, pero es autónomo, tiene una autonomía para funcionar. Se puso en marcha por parte del Partido Socialista. Han pasado distintos años, distintos colores políticos gobernando, como no puede ser de otra manera, en un contexto democrático, y el organismo autónomo no se ha cambiado, ha seguido ahí, pero sí que es verdad que en los presupuestos, que son los que marcan las políticas, en las líneas de acción, en los propios planes estratégicos de los que hablo, que es lo que marca la línea de acción, había recortes. Ha habido años que hemos tenido, que así empezó las cooperativas, con las cooperativas agroalimentarias, tuvimos que salir a buscar fondos para llevar las políticas públicas a Europa. Y gracias a unos fondos europeos noruegos pudimos llevar a cabo muchos programas, y ahí fue donde nos conocimos Carmen y yo, y estuvimos haciendo políticas públicas. Pero el instituto tenía que salir fuera a conseguir fondos, porque el Partido Conservador, el PP entonces, recortó. Luego, efectivamente, ha habido estos últimos 5 años un cambio importante. Ha habido un cambio importante. El Instituto de la Mujer, por un acuerdo, por el cogobierno, o sea, había que gobernar, en España había que gobernar, y por un gobierno de coalición, este ministerio pasó a ser desempeñado por un espacio político nuevo, novedoso, que llegó con muchísima fuerza, muchísimas ganas. Pero al poco tiempo él vio que no se estaba inventando la rueda, que había mucho trabajo hecho y que había que seguir haciendo, ¿no? Sí que es verdad que ha habido matices y ha habido dificultades de trabajo por distintos criterios, ¿no? El Instituto de las Mujeres, su Real Decreto de creación, sigue diciendo que lucha por la igualdad entre mujeres y hombres. Ya está. Venga. Mujeres y hombres. Y así sigue, y así continuamos. Con eso vamos a dar paso, porque tenemos que ir cerrando ya. Venga, Carmen, cuéntanos qué vídeo estás interesada en que veamos. ¿Qué aparece en el vídeo? ¿De quién es el vídeo? Bueno, yo no podía despedirme sin que conocierais, mostrar las caras de las compañeras que forman parte de la Junta Directiva de ANCAE, que, como antes os he comentado, pues son mujeres que ostentan cargos de responsabilidad en las cooperativas del sector agroalimentario. Por tanto, quiero compartir con vosotros un vídeo que hicimos el año pasado con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural, el 15 de octubre, para que conozcáis a las compañeras y veáis los mensajes que nos trasladan. Así que, cuando queráis. No podemos con el cine. No Día Internacional das Mulleres Rurais celebramos o 10º aniversario da Asociación de Mulleres de Cooperativas Agroalimentarias de España, ANCAE. 10 años en los que desde la Asociación de Mujeres de Cooperativas Agroalimentarias de España hemos contribuido a generar nuevas oportunidades para las mujeres rurales. Porque desde el movimiento asociativo de mujeres facilitamos en el seno de las cooperativas agroalimentarias de nuestro país cambios sociales importantes. Las mujeres en nuestras cooperativas hacen una labor fundamental en el suministro de alimentos y servicios en las zonas rurales. Ayudamos a nuestros territorios frente al cambio climático y somos protagonistas en la producción de alimentos sostenibles. Desde ANCAE apostamos por la formación de las mujeres para promover su desarrollo profesional y la mejora de sus cualificaciones y competencias. Fomentamos la visibilidad de las mujeres vinculadas a las cooperativas agroalimentarias. Incentivamos la interrelación entre las mujeres socias de cooperativas. Trabajamos para posicionar a las mujeres de nuestras cooperativas en puestos de decisión y de gobernanza. Por todo ello, las mujeres de las cooperativas
agroalimentarias, os deseamos un feliz Día Internacional de las Mujeres Rurales. Maravillosas y ejemplo de lo que se puede llegar a transformar la realidad y a visibilizar. Venga, Gemma. Bueno, pues vengo a vender mi libro. Este es uno de los libros que os recomiendo y me parece chulo y, bueno, puede ser bonito, ¿no?, cerrar el apartado de ecofeminismo con el mito griego del rey Minos de Creta y el Minotauro, la nueva Ariadna. Y dice, según el mito griego, el rey Minos de Creta, tras vencer a la ciudad de Atenas en una guerra, le impuso la obligación de entregar periódicamente 14 jóvenes de ambos sexos para alimentar al Minotauro, hijo monstruoso de los amores de su esposa con un toro. Las víctimas encontraban la muerte en un laberinto donde el rey había encerrado a ese extraño y salvaje ser. Después de años de acatamiento ateniense, el joven Teseo decidió arriesgarse para liberar a sus compatriotas de tan horrible tributo. Se ofreció voluntario para integrar el grupo de jóvenes elegidos para el sacrificio. Cuando llegó a Creta, Ariadna, hija del rey, quedó impresionada por su valentía y, sin que nadie lo advirtiera, le entregó un ovillo para que pudiera guiarse con el hilo en el laberinto, matar al Minotauro y retomar victorioso. De esta manera, la criatura híbrida, mitad toro y mitad hombre, fue vencida. Teseo obtuvo el triunfo gracias a la secreta colaboración de Ariadna. Los mitos antiguos han sido interpretados una y otra vez a la luz de cada época histórica. Quizás sea un buen momento para reinterpretar este. ¿Podemos imaginar una nueva Ariadna que descubre que el monstruo encerrado no es un ser abominable y lo libera con su hilo? La nueva Ariadna ya no se queda esperando que actúe el héroe. No se limita a colaborar discretamente en un segundo plano. Ella también es protagonista de este cambio. Entra en el laberinto del mundo junto con Teseo para transformar la cultura en los tiempos del cambio climático. La nueva Ariadna es hija del feminismo y de la ecología. La nueva Ariadna es ecofeminista. Maravilloso broche, maravillosas las tres. No sé cómo habrá estado la mesa, yo he dejado de sudar, me ha dejado de temblar la pierna. Así que agradecida y emocionada. Y emocionada. Te tendría que invitar, ¿no?, a tu puesta de largo en el campo de Gibraltar. Hombre, por favor, vamos a hacer una puesta de largo en el campo de Gibraltar. Bueno, y esto es todo, amigas. Bueno, enhorabuena. Os emplazamos a que mañana vengáis de nuevo a las 10 menos cuarto, ¿de acuerdo? 10 menos cuarto.